Amigos, es un gusto poderlos saludar a través de este pequeño espacio a una querida audiencia, parte de la cual hace algunos años nos acompaña. En la audición pasada había actuado de ayuda a memoria de cosas que no se dicen, de cosas que no se olvidan. El Uruguay, hace muchos años, inició la lucha por tener gas natural en abundancia. No lo ha logrado, pero hizo varios intentos porque ese es un combustible noble, menos agresivo con la atmósfera. Tener abundancia hubiera sido muy útil para la nueva planta de producción de energía como forma de emergencia, la de ciclo combinado, que se hizo en años pasados y que entra a sustituir en gran medida el viejo ciclo de la Central Valle, con razones económicas. Y esa planta de ciclo combinada tiene la capacidad de producir con gas natural, si hubiera, o con combustible líquido. Quiere decir que esta lucha por el gas no fue de los gobiernos frente amplistas, viene de mucho antes. Y recordaba que en la década del 90, tras esta lucha, se compró el predio de Casablanca en Paysandú, en la costa del río, que costó casi $500,000. Se pagó el gasoducto, un pedazo de gasoducto entrerriano que se hizo un ramal en territorio argentino para encajar con el caño que eventualmente iba a traer el gas por el piso del río hacia el Uruguay, a ese predio que se había comprado. Ese tramo que se hizo en la Argentina costó cerca de $12 millones. Además, hubo que pagar a la DGI casi $500,000 por las obras que significaron esto. Y se combinó una anualidad, se usara o no se usara, con el gasoducto entrerriano, y esas anualidades acumuladas hasta hoy andan cerca de $1.700.000. Estoy hablando de gastos de UT, después voy a hablar de gastos de ANCAP. Encima de eso, en el segundo intento que hicieron los gobiernos de la década del 90, la construcción del link que nos conecta con Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y el gasoducto Cruz del Sur, significó para UTE un gasto de 16 y pico de millones de dólares. Y además se combinó en una anualidad, hay que pagar anualmente por el uso o no uso del gasoducto Cruz del Sur, y se llevan a febrero del 20, a esta altura es más, 24 millones y pico, casi 25 millones. En resumen, por todo esto,
UTE gastó casi 56 millones. UTE. Ahora vamos a ver lo que gastó ANCAP, que es bastante más. ANCAP aportó para el gasoducto Cruz del Sur 52 y pico de millones y medio. Hizo un convenio, el convenio con la provincia de Entre Ríos, para el gasoducto que cruza el río Uruguay, que jamás fue ofendido por un gramo de gas. Allí quedó como una reliquia. Ese convenio le costó 10 millones de dólares. Además aportó para el gasoducto del litoral algo más de 7 millones de dólares. Y lleva ANCAP como aporte a Conecta Sociedad Anónima casi 37 millones de dólares al 20 de febrero del 2020. Tenemos que decir además que ANCAP en el negocio del gas natural que ha estado importando al por mayor para que se distribuya para el uso corriente de los hogares, lleva una pérdida probable de cercana a los 37 millones de dólares. En resumen, todos estos intentos por el gas les costaron a ANCAP más de 145 millones de dólares. Más de 145 millones de dólares, que sumados casi a los 56, dan una idea concreta, porque lo que se puede recuperar de valor de ahí, tal vez sea el campo que se compró en Casablanca, que debe haber aumentado de valor, no tengo datos, pero me supongo. Y quiero aclarar que el gasoducto que cruza el río Uruguay, porque no se usó nunca, no se le hizo mantenimiento, y a esta altura creo que es prácticamente inutilizable. Es decir, es pérdida absoluta. No lo puedo confirmar 100%, pero tengo la sospecha. Estos son los antecedentes. Ahora bien, esta batalla por el gas, nosotros nunca hicimos cuestión de esto, porque los ciudadanos que tomaron estas decisiones lo hacían con la información disponible en el momento que la tomaron. Y creo que se terminaron comiendo un paco porque la Argentina les prometió algo que después no cumplió. Pero esta es otra historia. Nosotros no utilizamos en la campaña electoral estos datos porque no tenía un sentido, porque no hubo mala fe. Seguramente que hubo cambios no previsibles, no previstos, que terminaron haciendo fracasar estas iniciativas. Ahora bien, allá por el 2010, en nuestro gobierno, hubo un acuerdo interpartidario por la cuestión energética. De ese acuerdo no solo va a salir lo que se pudo concretar, por suerte, la política de los molinos de viento que se multiplicaron en el país
y que nos están dando una regalía al punto de que UTE es un gran exportador de Uruguay de energía, cosa que hace 30 años nadie podía pensar que el Uruguay le iba a vender al por mayor en energía a los países vecinos. Eso allí surgió de un acuerdo que se pudo llevar adelante. Y en ese acuerdo se aprobó colectivamente la decisión que va a desembocar en la fundación de Gas Sayago, proyecto inicial que fue acompañado por quienes representaban a los partidos tradicionales en esa época. Tan es así, que en el primer directorio de Gas Sayago estaba presente una notoria figura del Partido Colorado, que después se va a retirar de la dirección de UTE como representante, pero que participó en el primer contrato madre por el cual Gas Sayago conviene con una poderosa empresa especializada en cuestiones de gas belga, una de las 4, en un proceso que fue auditado y en un contrato que fue aprobado con el voto del representante del Partido Nacional en la dirección de UTE, el hoy intendente Air Antía. Quiere decir que en esa fundación intervino prácticamente el grueso del sistema político uruguayo. Las disidencias van a aparecer recién en 2015, cuando se rompen los contratos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? El contrato inicial que firma Gas Sayago, adjudica la construcción de la regasificadora a la empresa belga GDF Suez, que a su vez subcontrata para la obra civil a una empresa brasilera OAS. Luego de trabajar un tiempo, esta tiene conflicto y quiebra y la deja colgada. Digamos que en el contrato madre, esa empresa se comprometía a hacer la regasificadora y hacerla funcionar por 15 años y después entregársela al Estado. Por supuesto, el Estado no ponía ni un peso, sino que toda la inversión lo hacía esta empresa. Cuando se dicen que quedaron unos pilotes que le costaron al Estado, en realidad todos esos costos fueron de la empresa, no fueron del Estado. Pero en el contrato había una cláusula por la cual cada día de atraso le costaba $500,000 a la empresa. Y cuando la otra empresa subsidiaria quiebra, la deja colgada, la empresa que se había llevado en un proceso licitatorio auditado el proyecto adelante, por la multa que tenía que pagar por cada día que se atrasaba, prefiere romper el contrato que le significó tener que pagar $100,000,000. Quiere decir, en primer término, que en su origen Gas Sayago es hija de un acuerdo nacional. Segundo, que se manejan números como gastos del Estado que no fueron tales,
Después, más adelante vamos a ver esto. Y tercero, es muy bueno recordar que se ha dicho que el proyecto era innecesario e inviable sin la Argentina. Y esto se dice superficialmente, porque hay pruebas que el proyecto fue estudiado ampliamente, generaba ganancia, sin ninguna participación argentina y cubría una necesidad lacerante del Uruguay. Para muchas actividades industriales que tienen en la cuestión de la energía para producir calor, uno de los costos más altos. El documento que describe todo esto estuvo durante mucho tiempo colgado en la web de la Dirección Nacional de Energía. Pero hoy de allí ha desaparecido. Pero está presente en la página web del Parlamento, en el anexo 2. Se puede consultar. Hay un profuso estudio. Valdría la pena que los que hablan de esto primero leyeran ese documento. Bueno. Y tenemos después que recapitular varios ingresos que el Estado ha tenido por otras vías. Eso tiene que ver con los recursos que recibió la institución encargada de los puertos del Uruguay, lo que recibió el sistema impositivo uruguayo, lo que se recibió por materiales, lo que queda, y se puede llegar a una conclusión. Si al final hay pérdidas de un proceso que todavía tiene pendiente alguna cosa, no tiene nada que ver con las cifras que se están manejando. Pero esto lo dejamos para otro espacio. Tengo acá un trabajo sobre estas cosas que empieza con esta frase: miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Esta fue una frase famosa de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. La historia se repite, se repite. Amigos, a veces la memoria me falla y terminada la audición me había olvidado que quería un reconocimiento, dejar un reconocimiento a lo que ha significado el esfuerzo de los científicos del GATS, que el gobierno piensa hacerles un homenaje, pero que considero que el mejor homenaje que se le puede hacer es dotarlos ante la inminencia de la rendición de cuentas, dotar a la ciencia de recursos económicos importantes para que pueda seguir trabajando y investigando. Ese sería el mejor homenaje que Uruguay le puede hacer a los hombres científicos que han colaborado con la lucha de esta pandemia. Y como tal, dejo latente la iniciativa.